Pues es mi privilegio, hermanos, presentar al licenciado Aarón Lara Sánchez. Él fue pastor también, así es de que es consiervo de ustedes, de nosotros, ¿verdad? Él fue pastor también durante 32 años. Fue uno de los fundadores o fundador de la Asociación de Periodistas Cristianos también. Muy bien, y él es fundador y director del Centro de Cultura y Orientación Civil Concentración, Asociación Civil, una institución no lucrativa que maneja programas para promover principios y valores en la sociedad mexicana. El licenciado también preside el Congreso Iberoamericano por la Vida en la Familia, del cual es fundador, y hay representantes en España y en 21 países de nuestra América. El licenciado Aarón Lara también ha desarrollado muchos esfuerzos creando más de 140 organizaciones de la sociedad civil en la red Soluciones, el programa de capacitación becarios, el programa Valores Reales, Sembrando una Semilla, que se imparte en escuelas públicas. También el programa Fundamentos para la Escuela Dominical de Niños y Adolescentes. Y estableció 5 coaliciones permanentes en la Organización de Estados Americanos con 5 vocerías y, entre otros muchos logros, es autor de 8 libros. El licenciado Aarón Lara también es padre, bueno, es casado, una esposa, hermano, una esposa, casado, padre de 2 hijos y orgulloso abuelo, como la mayoría de los que somos abuelos, orgulloso abuelo de 4 nietos. Así es de que no solo es un estudioso de la familia, de la sociedad, de esta ideología que está dañando tanto a nuestra sociedad, sino también él lo vive, ¿verdad? Al tener una familia, al tener hijos y a tener nietos. Pues licenciado y hermano Aarón Lara, le cedemos el micrófono. Bienvenido y oramos al principio por usted. Muchas gracias, Dios le bendiga. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y qué bueno que se aclaró lo de una sola esposa, porque si no ya mi mujer ya se me quedó viendo ahí medio raro. No, de verdad es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Disfruto mucho cuando tengo la bendición, la oportunidad de estar con mis amados hermanos de la Iglesia Presbiteriana. Yo conocí a la Iglesia Presbiteriana en 1982 con el ministerio del hermano Juan Isais, que seguramente algunos de ustedes conocieron, y junto con él a los líderes de la denominación entonces. Estaba hablando de 1982. Y desde entonces hemos mantenido mucha relación, incluso tuve la oportunidad de estar como alumno externo del seminario en la calle de Arenal. En fin, mi corazón de verdad se goza mucho con la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Y luego además, después de escuchar esta extraordinaria exposición de la palabra de Dios, que tiene que ver mucho con lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y para poder ilustrarlo, quiero contarles una breve historia que nos va a ayudar para poder introducir el tema de hoy, que tiene que ver con un gran riesgo, un gran peligro que se ha cernido no solamente contra la moral, la ética, la razón, la ciencia, la humanidad, sino específicamente en contra de la fe cristiana, que es lo que se ha dado en llamar o lo que hemos tenido que conocer como ideología de género. La historia en cuestión es de una mujer que había pasado una situación de crisis muy profunda en su vida, había perdido a sus padres de una manera trágica, después sufre violencia con su esposo que la abandona, su hija padece una enfermedad incurable y finalmente fallece también.
por cuidar a su hija había perdido su empleo y la mujer de repente se queda sin nada, vacía y desesperada. Y entonces, después de mucho sufrir y pasar por un proceso de depresión, un día decide quitarse la vida, camina hacia un puente donde por debajo cruzó un gran río y se arroja al río. Y cuando ella se arroja al río, un chico que viene haciendo ejercicio, que va corriendo ahí, la alcanza a ver de lejos y observa cuando ella toma la decisión y se avienta. Y entonces el chico corre por instinto y también se avienta atrás de ella. Pero cuando va en el aire, el chico se recuerda que no sabe nadar. Pero ya está en el aire. Así que caen ambos al agua. Y el muchacho ya no estaba pensando cómo salvarle la vida a la mujer, sino estaba pensando cómo salvar su propia vida, pidiendo auxilio, manoteando en el agua. Y la muchacha que estaba dispuesta a perder su vida, que sí sabía nadar, se regresa por él y lo rescata. Y al final esta mujer, que estaba por desperdiciar una vida, salva a dos. Todos nosotros nos dedicamos a eso, a salvar vidas. Todos nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios a salvar vidas, a rescatar vidas, a curar vidas. Por eso digo, el mensaje de esta mañana es extraordinario. Nos enseña eso. Y dice el pastor, y lo dice bien, que además de salvar vidas y darnos la oportunidad de orar y de poder compenetrarnos en la vida de fe, y todavía nos pagan y nos bendicen. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no es cierto? Hablar de la ideología de género es encontrarnos frente a no solo una filosofía o una forma de vida, sino frente a una embestida ideológica que trata de desvirtuar el valor de la vida. Y para poder hacer esa confronta contra estas mentiras vestidas de ropajes muy lujosos, necesitamos organizarnos. Esa fue una de las primeras lecciones que entendí que tendríamos que hacer, y entonces creamos una institución que se llama Iniciativa Ciudadana. Iniciativa Ciudadana, eso es un esfuerzo, voy a acercarme ahí para leerlo con más claridad, de la sociedad civil organizada para enfrentar a la ideología de género que se busca imponer desde el aparato del poder a través de políticas públicas, legislaciones en los congresos o resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentando contra preceptos fundamentales como es el derecho a la vida, la identidad del ser humano, el matrimonio, el concepto de familia, la rectoría sobre nuestros hijos, el Estado laico, atropellando la moral, la ética y las libertades. Eso es lo que hace la ideología de género, pero lo hace usando instrumentos poderosísimos. No solo estos, muchos más, pero fundamentalmente nosotros ponemos énfasis en esto porque cuando una mentira se institucionaliza y se constituye en ley, entonces todos tenemos la obligación de observarla, aunque no estemos de acuerdo con la ley. Tenemos un gran dilema como hijos de Dios, como siervos de Dios, porque nosotros tenemos que respetar al Estado, orar por nuestras autoridades y ser consecuentes con eso. Y observar una ley que es perversa, aceptar una ley que está mal desde su origen porque su esencia es la corrupción ética y moral de las personas, lo que busca la ideología de género, la destrucción del ser humano. ¿Cómo es que entonces vamos a confrontar esta situación? Pues teniendo que hacerlo en estos ámbitos, que son ámbitos jurídicos, legales, legislativos, etcétera. Y ahí es donde Iniciativa Ciudadana se ha enfocado. El siguiente, por favor, si me ayuda, gracias. Iniciativa Ciudadana se organizó para detener la propuesta presidencial del entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2016
para modificar la Constitución en el artículo 4 e incluir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, ustedes saben, en México vivimos un régimen presidencialista a ultranza, de manera tal que lo que diga el señor presidente pues se vuelve ley. Solo necesita pasar por el proceso legislativo, pero una decisión presidencial es muy difícil de revertir, si no es que imposible. Y en esta época todavía más. Pues Dios nos dio la gracia en 2016, por primera vez en la historia de nuestro país, que una iniciativa presidencial fuera votada en contra. No fue algo sencillo, fue muy complejo, pero bendito Dios pudimos lograrlo, y por supuesto la Iglesia Presbiteriana también jugó un papel muy importante. La siguiente, por favor. En resumen, en Iniciativa Ciudadana estamos unidos por la convicción de la causa por la vida y la familia. Creemos que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en roles complementarios establecidos biológica y moralmente, y podríamos añadir bíblicamente, por lo que promovemos el matrimonio entre un hombre y una mujer como el modelo intencional de familia que fortalece a la nación. La siguiente. La visión de Iniciativa Ciudadana es incursionar en el campo social, educativo, legislativo y político de nuestro país, dejando completa libertad a quienes se asocian a nuestra lucha para hacerlo desde la trinchera de sus propias convicciones, por lo que no promovemos partidos, sino personas. Y esto es muy, muy importante. Estamos viviendo en un momento en el que las opciones políticas cada vez están más reducidas. Estamos enfrentando una situación muy compleja en México, y este año será doblemente complejo porque es un año en el que se van a organizar distintos grupos para formar partidos políticos. No estamos entonces hablando de política o participar en la política partidista. Hablamos de participar en la política porque tenemos que ir al ámbito legislativo, y ahí se tiene que hacer política. Es la parte más difícil porque nosotros no representamos ni somos representados por un partido, pero tenemos que llegar con partidos para negociar con ellos. Ahora, ¿qué podemos negociar? Porque no podemos ofrecerles cargos públicos, porque no podemos ofrecerle el voto corporativo de la iglesia, porque no podemos ofrecerles negocios, porque no podemos ofrecerles estas cosas que son moneda de cambio en el ámbito de la política partidista. Nosotros vamos y le reclamamos a uno por uno de los legisladores, y con la palabra de Dios en la mano, ahorita vamos a hablar de eso, los valores, los principios que ellos deben defender, porque también son seres humanos, porque no pueden anteponer sus intereses personales o de grupo por encima de aquellas cosas que son innatas del ser humano. Les decimos: ¿usted es padre de familia? ¿Ama a sus hijos? ¿Se preocupa por ellos? Porque esta ley que usted va a aprobar va a destruir la vida de su hija. Y les llevamos ejemplos, hacemos cosas ahí muy interesantes en donde apelamos a su conciencia como personas. Eso es entrar en un campo político, pero con los argumentos de la palabra de Dios. A mí me encantó el mensaje de esta mañana. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque nuestros argumentos son los argumentos de la palabra de Dios. No tengo oro ni plata, le dijo Pedro a aquel paralítico, ¿se acuerdan? Pero lo que tengo te doy. Y eso es lo que hacemos en Iniciativa Ciudadana. Nosotros no ofrecemos cuestiones que, insisto, son moneda de cambio en ese ambiente, pero lo que sí tenemos, que es la palabra de Dios, es lo que estamos llevando a congresos. No promovemos partidos, en todo caso a las personas, pero lo que aquí está en juego ni siquiera es eso, sino son los principios y los valores que como cristianos defendemos. Por favor. La misión de Iniciativa Ciudadana es establecer una legislación que proteja la vida desde la concepción y fortalezca a la familia en toda la nación a través de políticas públicas, y particularmente por medio de la educación integral en el seno de la familia, en la iglesia, en la escuela. Para los misioneros
y primeros creyentes evangélicos en México en el siglo XIX, esto era perfectamente claro. Lo que estamos haciendo hoy no es inventar el hilo negro. Los primeros predicadores del Evangelio que llegaron a México tenían esta cosmovisión. Así pensaban y así actuaban. Fundaban un templo y al lado construían una escuela o un hospital. Se usaban muchos recursos dispensarios médicos. Saben que muchas iglesias, sobre todo metodistas y bautistas, junto a los templos creaban lo que se daba a conocer en esa época como clubs de temperancia, que no era otra cosa que lo que hoy llamamos alcohólicos anónimos. Las iglesias evangélicas no solamente predicaban el evangelio, hacían obra social. Yo escribí un librito sobre eso que se llama Profesión de Fe en el Estado Laico Mexicano. Y aquí comento cómo llegaron los primeros misioneros a México. Él es Santiago Jique y él fue un predicador bautista. Él construyó el primer templo evangélico que hubo en México. Llegó en 1861 a nuestro país, unos meses después de que se había aprobado la Ley de Libertad de Cultos, porque ustedes recordarán que hasta entonces en la Constitución estaba establecido que en México solamente se podía profesar la fe católica, apostólica y romana. Estaba en la Constitución. Es el licenciado Benito Juárez que el 4 de diciembre de 1860 firma un decreto que luego se vuelve ley y que ahora está en nuestra Constitución, en la que las personas pueden elegir la fe o el credo que sus conciencias les dicten. Así entonces, eso fue el 4 de diciembre de 1860. Unos meses después llega este hombre, entra por Matamoros, se avecina ahí por un tiempo en Matamoros, Tamaulipas, y de ahí, por caminos muy rústicos, llegó a la ciudad de Monterrey. Y celebró el primer culto bautista o evangélico en México, y en 1864 inauguró el primer templo evangélico de nuestro país. Claro, era en esa época muy fácil identificarlos porque no eran católicos, porque leían la Biblia y porque sus predicadores eran extranjeros. Y muy especialmente porque los grupos protestantes tuvieron una participación social muy importante y activa que dejó honda huella a través de la historia. La siguiente, aquí van algunos datos. A lo mejor los conoce, a lo mejor no, y si usted tiene interés en eso, yo le recomiendo que pueda leer este librito. El extraordinario trabajo educativo de las iglesias cristianas está reflejado preponderantemente en iniciativas vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, la educación mixta, es decir, que en el mismo salón estudien hombres y mujeres las mismas materias y por el mismo maestro. Eso estaba prohibido en México. Y hoy todas las escuelas públicas o privadas no tienen ningún problema para que las mujeres estudien junto con los hombres. Es más, hoy día la matrícula escolar hay más mujeres que hombres en colegios. Se gradúan más mujeres que hombres en colegios. En esa época se decía que si la mujer iba a la escuela podía tener riesgos hasta de salud mental, porque decían que las mujeres no eran tan inteligentes como los hombres, lo cual ha quedado claramente demostrado que es al revés. Las mujeres son más listas que los hombres. Amén, amén, hermanita, ya vi que sí. Fue una iniciativa de la Iglesia Bautista que fundó el primer colegio mixto. Nunca me mandaste hasta la universidad. Se llamó Colegio Por eso tengo tantos problemas. no Continental, se me fue el nombre, pero aquí está en la página 25, viene esa historia. Bien, Colegio Continental se llamaba. El jardín de niños o kindergarten fue una idea de la Iglesia Metodista que establecieron en México ese sistema de educación y que hoy le llaman preescolar o preprimaria. La primera sociedad de padres de familia, esa se fundó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Las guarderías infantiles, que por cierto ayer
la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que se va a retomar por parte del gobierno. Es una iniciativa también que establecieron las iglesias evangélicas en México. La siguiente, por favor. El extraordinario trabajo educativo de las iglesias cristianas está vigente también en incluir la educación física como parte de la currícula escolar. Incluían además la educación bilingüe, lo que sobrepasaba con mucho el sistema escolar vigente, incluso hasta el día de hoy. Y la escuela secundaria, esa fue una iniciativa de un educador presbiteriano, don Moisés Sáenz, que había estudiado en París, en la Sorbona, y que cuando vino a México encontró el ambiente para poder presentar esa iniciativa al entonces presidente Álvaro Obregón, que lo convirtió en ley y que hasta el día de hoy está vigente en nuestro país. Aquí está la cita, es en la página 52, es que puse 25 y es al revés, perdón, parezco disléxico, ¿eh? El Colegio Internacional tuvo el mérito de haber sido la primera escuela que implantó el sistema de educación mixta en México, etcétera. Aquí viene en el libro. La siguiente, por favor. Todos estos logros, que son muchísimos y que no cabríamos ahorita si solamente nos dedicáramos a trabajar sobre cuáles son las aportaciones que la Iglesia Evangélica ha hecho, no solo en el ámbito educativo, sino en otros más, se vieron empañados después de lo que se conoce en México como el episodio de la Guerra Cristera, cuando entonces los misioneros tuvieron que salir del país, expulsados, algunos por seguridad, otros por las condiciones políticas de la época, y muchos templos fueron clausurados, porque de hecho ya existía la legislación en la Constitución del 17 que todas las instalaciones religiosas pasaran a ser propiedad del Estado, y por eso hasta el día de hoy aparecen letreros que dicen propiedad federal, los templos. Fue un momento muy complejo que creó una burbuja, si ustedes me permiten decirle así. Estamos hablando de los años 30 hasta más o menos los años 80, 50 años, en los que pasaron varios fenómenos. Primero, la iglesia mexicana o la iglesia evangélica de esa época se mexicanizó, porque salieron los liderazgos internacionales, los pastores, que habían traído esa palabra, que habían fundado escuelas y seminarios, etcétera, y que al irse, entonces se tuvieron que reorganizar las iglesias. Hubo muchos experimentos fallidos ahí, en fin, también es un episodio que viene narrado aquí en el libro, pero que entonces comenzó a tener una teología más limitativa, y entonces se empezó a decir que era malo que los jóvenes cristianos participaran en actos políticos, porque la política es del diablo, porque la política es corrupta y es corruptora, porque no debemos de tocar lo inmundo, porque hay que salir de en medio de ellos, dice el Señor. En fin, se predicaban esas cosas y lamentablemente incluso se predican todavía hoy día, y eso convirtió a la iglesia, o la encerró, quiero decir, en esta burbuja, que sirvió también para hacer un trabajo de involución, le llamo yo. Porque las iglesias, al aislarse de lo que ocurría en su alrededor, empezaron un proceso de santidad, de interiorización en oración, en estudio bíblico. En fin, las iglesias fueron fortaleciéndose hacia adentro, pero alejándose de la realidad social que giraba a su alrededor, con algunas pequeñísimas excepciones, pero normalmente la iglesia se abstuvo de siquiera pensar o participar en cuestiones sociales. Hasta, insisto, los años 80, 90, que comenzó un despertar en las iglesias y que ocurrió después de un gran avivamiento que ocurrió en los años 60. Los años 60 es la década de mayor crecimiento de la iglesia evangélica. No traigo esas láminas en esta presentación, pero ojalá que tengamos alguna oportunidad de
de platicar con ustedes sobre ese tema, hablando de cómo ha crecido la iglesia y que hoy está en un franco decrecimiento. Es alarmante si nosotros comparamos cifras de lo que ocurrió en la década de los 60 a lo que está ocurriendo a principios del siglo XXI. Bien importante que lo valoremos, que lo conozcamos y que podamos también pensar cómo podemos o debemos de reaccionar frente a una realidad que estaba ante nuestros ojos. El caso es de que la iglesia en los años 80, 90 comenzó a volver a involucrarse en ámbitos sociales, pero no a tener la fuerza que tuvo, ni tampoco la visión de educar, sino más bien de participar. Y empezaron con movimientos políticos pequeños que cada vez fueron haciéndose más grandes, hasta llegar a haber partidos políticos, si no cristianos, sí con gente cristiana, sí con creyentes que se involucraban en política y que empezaron a involucrar a las iglesias en movimientos políticos. El caso más acabado, sin duda alguna, fue el Partido Encuentro Social, que lamentablemente tampoco terminó bien por muchas razones que tampoco vamos a analizar el día de hoy. Lo cierto es que estos últimos 20 años México ha entrado en una confrontación porque al paralelo de esta dificultad de poder conciliar la fe con los actos políticos, se introdujo con una fuerza descomunal la ideología de género, primero en las escuelas, sobre todo en las universidades, hoy está en las prepas, de una manera terrible, y en la sociedad toda con los movimientos de liberación sexual y los grupos feministas radicales, que nos ha llevado a lo que yo he dicho es lo más oscuro de la noche. Cuando tenemos que confrontar ya ni siquiera evidencias científicas ni la lógica más elemental, sino mentiras flagrantes como verdades que son inatacables. Por ejemplo, el tema de la transexualidad o la autopercepción. Eso no solo va en contra de la ciencia, de la simple lógica. Ayer me mandaron un video de una persona a la que le preguntan, ¿cuándo notó tu hija? Se trata de una niña ahorita de 4 años. ¿Cuándo notó tu hija que era transexual? Y le contesta la señora a quien la entrevista, cuando empezó a hablar, cuando cumplió 1 año, 1 año y medio, mi niña ya sabía que era gay. Insisto, simplemente por lógica, por la razón más natural, eso no es concebible. Pero hoy eso es una ley que hay que respetar y que nos obliga a que una mentira flagrante sea inatacable. Está muy fuerte eso, ¿no? Estamos en lo más oscuro de la noche, mis hermanos. La siguiente, por favor. La moralidad posmoderna contradice a la ciencia, a la objetividad del derecho, incluso a la lógica. No tiene noción de lo eterno ni le importa. La supremacía de la ideología de género primero demanda tolerancia, luego aceptación, y cuando tienen el poder, entonces quieren una total sumisión. Esto ya es una realidad en México. Ahorita lo vamos a ver con más datos específicos. Pero lo que estamos viviendo en este momento en que estamos en lo más oscuro de la noche es que nos quieren obligar a una total sumisión. Los datos que voy a mostrarles ahora vienen en un curso que preparamos en el año 2021. Para la causa Provida, este es el año parteaguas de México. El 2021 es el momento del quiebre, porque es el momento en que el partido que hoy está en el poder decidió asaltar
todas las instancias de conocimiento, pero también de relacionamiento social y sobre todo toda la legislación pública. Con los resultados de la elección de ese año, 2021, nosotros hicimos un estudio que le llamamos La Familia Cristiana. Fue una encuesta que se hizo en 2,000 templos en todo el país. Es todo un curso que, insisto, tampoco vamos a dar hoy, pero quiero darles algunos datos. Ahí les van. 3 de cada 10 mexicanos de la generación millennials, es decir, los que nacieron entre los años 80 y el 2000, el promedio de edad, aquí está mal también, es mal escrito, perdón, no está completa la frase. 3 de cada 10 mexicanos es de la generación millennial. Sin embargo, el promedio de edad de quienes asisten a nuestras iglesias es arriba de eso, de 40 en adelante. Es decir, las comunidades de fe cada vez son menos jóvenes, o para decirlo con más rudeza, cada vez son más viejas. Las iglesias se están convirtiendo en centros de adultos mayores. Y el pastorado más todavía. Es bien complicado encontrar pastores menores de 40 años. Normalmente somos personas arriba de los 40, 50, 60 y por ahí. En 2021, 4 de cada 10 creyentes votaron por Morena. Pero en el 2024 fueron 8 de cada 10. Es decir, las gentes que están siendo apoyadas financieramente con becas o con pensiones que otorga el Estado, que benefician también a la gente que asiste a nuestras congregaciones, hace que su simpatía partidista esté con el grupo que está en el poder, sin importar lo que este grupo representa o lo que este grupo promueve, de lo que vamos a bien hablar en un momento. La siguiente, por favor. De las más de 2,000 personas encuestadas, esto me parece muy fuerte, el 98% dijo, cuando se le preguntó cuál es la primera prioridad de tu vida, la gente contestó: mi familia. La prioridad de creyentes, aquí no estamos hablando del público en general, estamos hablando de la gente que se encuestó, que fueron 2,000 iglesias, gente de nuestras congregaciones. La prioridad de la gente que va a nuestra iglesia no es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, de toda tu mente y con toda tu alma. La prioridad de la gente que va a nuestras iglesias es la familia, sus hijos. Y hay riesgos en eso. Cuando no es Dios la prioridad, cuando Dios está en segundo o en tercer lugar. De las 10 opciones, la última que todos escogieron es la patria. O sea, tampoco hay un sentido de amor a la patria entre las iglesias cristianas. El 74% es el que puso a Dios como segundo lugar en su vida, es decir, su segunda prioridad. Las mujeres asisten a la iglesia hasta un 40% más que los hombres. Bueno, la reunión de hoy contradice eso, pero normalmente en nuestras congregaciones, en nuestros cultos, hay muchas más mujeres que varones. Bueno, la de hoy, ¿verdad? Sí, claro, bien. Bien. 3 de cada 10 centennials que son hijos de cristianos no son creyentes. Y no hace unos meses, todavía en el año pasado, tal vez octubre, por ahí, en una reunión con libreros, me estaban comentando que de esa cifra, 3 de cada 10 hijos de cristianos que no son creyentes
ninguno ha leído la Biblia en papel. Si acaso han leído la Biblia alguna vez es en pantallas, pero nunca han escudriñado las Escrituras. Son datos interesantes. La siguiente, por favor. El 54%, es decir, un poco más de la mitad de los que se congregan en nuestras iglesias viven con una pareja que no es su esposa. Más de la mitad. El 58% de los solteros que asisten a nuestras iglesias no se quieren casar y no quieren tener hijos. En todo caso, están dispuestos a adoptar perritos. Sí, son perrijos o pegatos, ¿no? O lo que sea. En fin, 6 de cada 10 de quienes asisten a nuestras iglesias tienen una vida sexual activa sin estar casados. De hecho, 2 de cada 10 viven en unión libre. Si todos estos temas los llevamos al matiz de lo que la Biblia habla de la santidad, entonces también encontramos que la debilidad de la iglesia es la falta de santidad. Ese es nuestro gran talón de Aquiles, llamémosle así. Fíjense ustedes, 7 de cada 10 de nuestros jóvenes que asisten a la iglesia, 7 de cada 10 consumen pornografía. 6 de cada 10 cristianos aprueban o no tienen opinión sobre el matrimonio homosexual. Y 4 de cada 10 jóvenes cristianos están a favor del aborto. Estos son resultados de encuestas que se hicieron en templos, que es un reflejo de la realidad que vivimos en un decrecimiento espiritual, no solamente numérico, sino de la calidad que tenemos como hijos de Dios. Si la iglesia debe ser la luz, hoy nuestra luz está muy disminuida y por eso estamos en lo más oscuro de la noche sin poder cumplir nuestro papel profético de ser la luz que resplandezca en la oscuridad. Frente a ese escenario, si quieres la siguiente, por favor. Sí, frente a ese escenario es que precisamente cuando nosotros esperábamos que la iglesia pudiera reaccionar frente a todas las circunstancias que hemos estado viviendo bajo el actual régimen, hizo exactamente lo contrario a lo que estábamos perfilando. Y los resultados de la elección del 2024 fueron apabullantes, fueron estremecedores, fueron contundentes. Así que esta palabra de Job a mí me quebrantó, me quedó claro. Y por eso insisto en que hoy estamos en lo más oscuro de la noche. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Fíjense ustedes, la siguiente, por favor. Les decía a ustedes que el 2021 fue un momento crítico. Nosotros empezamos, como ya les comenté, en el año 2016. Para el año 2018 iniciamos formalmente los trabajos como iniciativa ciudadana. Y para el año 2021, una más, nosotros ganamos 8 de cada 10 casos que se presentaron como iniciativas pro aborto, matrimonio homosexual, transexualidad infantil, el tema muy complejo de la libertad de expresión desde los púlpitos, eso que ahora llaman discursos de odio, en fin. Pero en el año 2021, para el 2024, una más, se revertió esta tendencia. Dale una más. Y entonces perdimos 8 de cada 10 casos. Es decir, cuando arrancamos el movimiento, ganamos 8 de cada 10. Hoy día perdemos 8 de cada 10. Fíjense ustedes, un ejemplo. En los primeros 100 días de gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, es más, ni siquiera en los 100 primeros días, en los 60 primeros días de su gobierno se aprobó el aborto en 6 estados.
Durante todo el sexenio del expresidente López Obrador se aprobó en 12, en 6 años 12, en 60 días 6. Esa es la velocidad, esa es la fuerza, eso es lo que significa el apoyo ciudadano a un proyecto que atenta contra los valores cristianos. ¿Por qué ocurrió ese fenómeno y por qué el 2021 es tan importante o marca este quiebre tan significativo, tan claro? La siguiente, por favor. Es que se encargó a la senadora Citlali Hernández que dejara su cargo en el Senado de la República y se fuera como secretaria general de Morena. Y estando ella al frente de este partido político, dio instrucciones para aprobar iniciativas pro ideología de género sin respetar el debido proceso, sin sujetarse a lineamientos de la ley de los congresos, sin respetar el Estado de Derecho, incluso algunas leyes sin dictámenes, sin que estuvieran anotadas en el orden del día, legislando a medianoche. Eso es algo que no habíamos visto, o yo no había visto nunca, excepto cuando se hacían estas jornadas para aprobar el presupuesto, los presupuestos de ingresos o de egresos. Aquí citaban a sesión a las 12 de la noche en Jalisco, en Sinaloa, en Quintana Roo, en varios estados, bueno, en Durango citaron a las 3 de la mañana a una sesión para legislar sobre el aborto a las 3 de la madrugada. Verdaderamente ilógico, irracional, fuera de la ley. Votando por cédula para ocultar el voto cuando la ley establece que el voto de los diputados tiene que ser público. Pues nada más faltaba que no supiéramos quién vota por qué. Pues inventaron esto de votar por cédula y ocultar el voto, además sin importar que las leyes que estaban proponiendo fueran inconstitucionales, y aunque se fueran a juicio, como fue el caso de Veracruz y de Hidalgo y de otros estados, uno más, sin importar, dale uno más, por favor, sin respetar, sin importar, sin mediar ninguna circunstancia electoral, se entregaron 2 diputaciones plurinominales a 2 transexuales en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de 2021. Un hombre al que por ley le teníamos que llamar Salva Luébano y a otro personaje funesto, terrible, al que por ley le teníamos que llamar María Clemente. Hombres que se presentaban pues en su identidad transexual y al que no les podías decir señor, porque si les decías señor, te ibas a juicio y las personas que lo hicieron, incluyendo diputados electos que tienen fuero constitucional, fueron sancionados con 4 cosas. Primero, tenían que pedir disculpas públicas, tenían que publicar la sentencia en sus redes sociales, tenían que pagar una multa aproximadamente de $1,000, su equivalente, y tenían además que quedar inscritos en una lista de transgresores sexuales. Incluso mujeres como Teresa Castel, la diputada Teresa Castel del Estado de México, o Gabriel Cuadri, u otros que fueron sancionados porque este era un acto de provocación. Realmente terrible. La consigna que llevaban era hacer el mayor escándalo posible, visibilizar la diversidad sexual y promover especialmente la ley que prohíbe las terapias de conversión. Esta es una ley dirigida a las iglesias cristianas. Ahorita vamos a tocar el punto. Pero lo que quiero decirles es que estas personas no fueron votadas, fueron llevadas al Congreso mediante el mecanismo de diputados plurinominales. Entonces son diputados de partido y esa fue la estrategia que se usó y todas estas otras cosas que ya les comenté, por lo cual a partir del año 2021 para acá perdimos 8
de cada 10 iniciativas que se presentaron en los congresos. Una más. Algunos resultados. Bueno, el aborto ha sido despenalizado en 12 entidades en el sexenio anterior y en los primeros 60 días de este nuevo gobierno 6, es decir, son 18, más la Ciudad de México, que desde el año 2007 aprobó el aborto. Hoy día hay 19 estados que permiten lo que ellos llaman la interrupción legal del embarazo, pero que no es otra cosa más que el delito de aborto. Es el asesinato de personas. Es la muerte literal de un ser humano vivo que se encuentra en el momento de su mayor vulnerabilidad y que sin ninguna protección del Estado se le puede arrebatar la vida, legalmente, gratuitamente. El matrimonio homosexual se legalizó en todo el país, el sexenio anterior en 22 estados. La ley de infancias trans, que son los cambios de identidad en actas de nacimiento, es legal ahora en 20 entidades del país. Lo que sigue de esa ley es ir a les llaman terapias de afirmación, en la que se puede normalizar, hormonización cruzada en niños o en niñas, y luego cirugías de afirmación, le dicen. Eso no está permitido todavía en México, pero sí en países como Uruguay. Y finalmente la ley que prohíbe las terapias de conversión, que es ahora ya una ley federal, se aprobó en marzo del año pasado, pero ya era legal en 24 estados. ¿Qué es eso de las terapias de conversión? Que si una persona que tiene conflictos con su identidad viene y le pide a usted como pastor consejería o asesoría, o simplemente que ore por él, eso se puede tipificar como tortura. Primero se tipifica como terapia, lo cual no es una terapia porque los pastores no ofrecemos terapias, no somos terapeutas. Sin embargo, se cataloga así y después este acto de terapia se puede conformar con el Código Penal como un acto de tortura que puede ser denunciado de manera anónima por cualquier persona. No se necesita denuncia o querella, simplemente con que alguien haga una llamada y diga: el pastor X, voy a usar a Daniel, el pastor Daniel está torturando a la congregación porque predicó en el púlpito el domingo sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Daniel Valencia está torturando psicológicamente a la congregación. Y lo pueden venir a investigar. Y como ahora tenemos el gran problema de que se han ampliado los delitos que no necesitan prisión, ¿cómo le llaman? Prisión preventiva oficiosa, quiero decir, prisión preventiva, hoy estoy con los términos aquí cruzados. Es un término que el juez determina que tenga que tener prisión preventiva. Ya no se necesita la opinión de un juez, simplemente por la denuncia queda detenido y hasta que demuestre lo contrario sería puesto en libertad. Es un tema bien complejo ahora, sobre todo para ministros de culto, porque insisto, ni siquiera necesita que haya una denuncia penal, simplemente con una llamada que puede ser anónima. Estamos, sin duda alguna, en lo más oscuro de la noche. Para terminar este primer momento, la Escritura nos enseña en Proverbios 24: rescata a los que están condenados a morir, sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo: ay, no lo sabíamos. Pues Dios conoce tu corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías.
Y voy a repetir esa frase. El que conoce tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. A lo mejor algunos de estos datos no eran totalmente conocidos por usted, pero en el fondo lo esencial sí lo sabe. Sí sabe que está ocurriendo esto en México y que está ocurriendo ahora mismo. Sí sabe que esta amenaza no se ha acabado, sino que se va a incrementar, que vienen cosas mucho más graves todavía. Lo sabemos, estamos conscientes. Pero así como nosotros lo sabemos, el que cuida de nuestra alma, el Señor nuestro Dios, el príncipe de los pastores, aquel a quien le vamos a tener que dar cuentas, sabe que usted sabe. Y vamos a ser responsables de lo que sabemos y no hacemos. Quiero terminar, para que esta reflexión pueda tener eco en usted, con 2 láminas más y tomamos un pequeño break. Hoy tenemos el gobierno más ateo de toda nuestra historia. Desde la presidenta Claudia Sheinbaum y la mayor parte de su gabinete son gente que no tiene temor de Dios, no cree en Dios, no profesan ninguna religión. Son ateos. No solamente son ateos, muchos de ellos son practicantes de actos chamánicos y cultos demoníacos. Absolutamente son pro ideología de género. Han colocado a la senadora Citlali Hernández como secretaria de una nueva secretaría que es la Secretaría de la Mujer, desde donde están impulsando e impulsarán todas estas iniciativas y otras todavía más graves aún. Tienen el control del Congreso Federal y de 25 estados en el país. Por eso es que en 100 días han aprobado 16 reformas constitucionales que han involucrado más de 70 artículos de la Constitución y en los próximos meses van a aprobar igual así en fast track más de 40 leyes secundarias para poder hacer que funcionen todas estas iniciativas que ya se aprobaron. Tienen el control sobre todos los poderes y órganos autónomos para un cambio de régimen. Tienen en sus manos la ideologización de género infantil a través de la nueva escuela mexicana. Tienen herramientas jurídicas para propiciar una persecución religiosa en México. De hecho, y eso salió apenas la semana pasada, hay un instrumento que se llama Puertas Abiertas, que es una institución cristiana que analiza la persecución religiosa en el mundo. Y hablando del continente americano, ¿sabe usted cuál es el país que está en segundo lugar en persecución religiosa? México. En primer lugar es Colombia, donde apenas hace un mes asesinaron a 2 familias pastorales, a balazos, afuera del templo. México tiene ejemplos como esos de persecuciones incontables. Somos el segundo país en América Latina en persecución religiosa. Y la última, para si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, le podamos tratar de responder, y si no tomamos un break de 10 minutos, ¿estará bien? Sí. Lo que viene es que el aborto sea legal en todo el país, que se pueda realizar sin temporalidad ni causales. Es decir, hoy día el aborto es permitido hasta la semana, ven que sí saben, ¿verdad? Sí sabemos. Hasta la semana 12. Bueno, la propuesta que se hizo aquí en la Ciudad de México y que también se planteó en Chiapas es que no haya temporalidad. Porque una mujer tendría que abortar hasta la 12 y no hasta la 14 o hasta la 24 o hasta la semana 36, que es la última semana del embarazo. Y están proponiendo que no haya límites para abortar. Y tampoco causales, porque hoy día hay 3. Que es porque se ponga en riesgo la vida de la madre, porque el bebé no pueda sobrevivir después del nacimiento, sea inviable la vida, o porque sea producto de una violación. Hoy
lo que está proponiendo es que no existan causales. Si una mujer quiere abortar, que aborte, que tenga toda la libertad de hacerlo, y con apoyo y financiamiento de todos los que pagamos impuestos. Y en tercer lugar, sobre este tema del aborto, que se vuelva constitucional, que esté en la Constitución. En segundo lugar, que el matrimonio homosexual sea reconocido en la Constitución como un derecho, que eso es lo que acaba de pasar hace 15 días en Chiapas. No hace 15 días, hace, 20 y tantos días, fue a finales del año pasado que lo aprobaron como constitucional, y que las infancias trans, además de ser reconocidas, reciban terapias hormonales, cirugías de afirmación, apoyos económicos de por vida, etcétera. Y hay muchas cosas más que ya no nos va a dar tiempo a comentar, pero que eso es lo que viene. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro deber? Claro, predicar el evangelio, evangelizar, todo eso es orar, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero no hay algo más que podamos hacer. No hay algo más en lo que podamos participar. No hay algo más en lo que tendríamos que estar operando como cuerpo de Cristo, como luz del mundo y sal de la tierra. Pues yo creo que sí. Y esa es la razón por la que hoy me encuentro con ustedes, para desafiarlos. Así como ese muchacho que venía corriendo, traía sus propios enredos de su vida, venía pensando en no sé qué o no sé cuál, y de repente ve a esa chica que se avienta para quitarse la vida. Y entonces él ni siquiera pensó si era capaz, si tenía instrumentos, si simplemente se lanzó tras de ella y se recuerda que no sabe nadar. Y a lo mejor tendríamos que valorar eso. A lo mejor nosotros no tenemos herramientas ahora mismo, no estamos muy bien organizados, nos faltan yo qué sé, 1000 cosas, pero estamos aquí para salvar vidas. Estamos aquí porque el Señor nos llamó para salvar vidas. Esto no lo hacemos por deportes, porque el Señor nos llamó a este bendito ministerio de predicar su palabra para salvar vidas. Es lo que dijo Jesús, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud. Yo quiero desafiarlos a eso. Pero vamos a tomarnos 10 minutos y enseguida continuamos. Muchas gracias por su atención. Preguntas ahorita, ¿no? Bueno, sí, si quieren. Hermanos, quiero llevarlos un poco a una de las láminas que presentó el licenciado. Si recuerdan, hay una lámina en que empiezan pidiendo ¿qué? Empiezan pidiendo tolerancia. Y nosotros como iglesias hemos sido tolerantes poco a poco en muchas cosas. De tal manera que estos movimientos han ido entrando y vamos, si no es que ya estamos, en un gobierno totalitario. Un gobierno que con medidas constitucionales o inconstitucionales ya estamos muy próximos a estar en la última etapa de esa lámina, que es la sumisión. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso paulatino de insertarse en todas las esferas de nuestro país. Yo creo que es bueno que recordemos muy bien esa lámina. En muchos países ha pasado cosas así, empiezan pidiendo tolerancia, luego van ocupando espacios y finalmente ya disponen de nuestra vida en todos los aspectos. Si hay alguna pregunta, hermanos, antes que pasemos al café, vamos a dar un tiempecito. El licenciado está dispuesto a contestar 2 o 3. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy ilustrativa y muy triste también. Es la primera vez que yo escucho estos números. Sí tengo una pregunta. De acuerdo con lo que acabamos de escuchar el día de hoy, uno podría entender que el gobierno actual está
es el que está ideando todas estas legislaciones y todos estos movimientos. Sin embargo, usted lo mencionó, ese es un fenómeno mundial. Incluso en la ONU, desde la ONU vienen estas directrices. Entonces, yo puedo pensar, ¿hay realmente alguna alternativa de gobierno que pudiera hacerle frente realmente a una tendencia mundial? O sea, porque yo creo que realmente esto no es algo que se le ocurrió al gobierno actual, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, ¿realmente se puede hacer frente con alguna alternativa de las que tenemos en México? Sí, sí lo está, gracias. Pero por supuesto que hay alternativas. Si hay muchos ejemplos en el mundo actual de presidentes que están oponiéndose a esa agenda. El país más provida que hay en el continente americano es Paraguay. Y Paraguay defiende todos estos temas en su constitución. Y el presidente del Paraguay, Santiago Peña se llama, dijo: no están en la constitución porque creemos en la causa provida. Es al revés. Porque creemos en la causa provida es que están en la constitución. Es decir, sí existen gobiernos de derecha que les llaman, que son pro vida. Ahora, el problema no es tanto el régimen, son las personas que están en el poder. Hablando de nuestra presidente, por quien oramos todos los días, y yo oro a Dios de todo mi corazón, como oré por 6 años por el señor Andrés Manuel López Obrador, y hoy con todo mi corazón oro por la señora Claudia Sheinbaum. Pero ella se educó en universidades donde esto fue lo que aprendió, y esto es lo que ella cree, y esto es lo que ella promueve. Y eso es inconstitucional, porque ella gobierna para todos, o debiera. Pero ella no está tomando la opinión de quienes creemos que la vida es un don que no puede estar como moneda de cambio, ni como un asunto que se pueda negociar. ¿Quién tiene el derecho para decidir sobre la vida humana? Aquí tenemos un gran dilema, que es la cuestión política. La política fija límites para el comportamiento humano. Y entonces dice: tú no puedes manejar a más de 60 kilómetros por hora. Bueno, ahora el gobierno está cambiando el límite y dice: ya no puedes circular en la Ciudad de México a 60. Ahora será a 40 kilómetros por hora. Porque ellos tienen la facultad para mover la frontera, para cambiar los límites. Si ellos dicen: vamos a desaparecer el límite del derecho a la vida y a desaparecerlo, entonces cualquier persona puede atentar contra otra vida. Ahí es por eso decía yo hace un rato que estamos frente al fenómeno en que mentiras absolutas hoy son verdades inatacables. Pero eso es a través de las leyes. Por eso es que el ámbito de nuestra batalla tiene que estar centrado ahí. No es un problema de la ONU, ni de la OEA, ni de los organismos multilaterales en donde combatimos. Somos la única organización cristiana evangélica que tiene 5 coaliciones permanentes en la OEA. Ahí estamos también dando la batalla, y por 3 años consecutivos, para la gloria de Dios, hemos detenido la agenda. Porque en los documentos básicos de la ONU está el derecho a la vida. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la Carta de San José, ahí explícitamente dice que se debe proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Es decir, los propios documentos de esos organismos internacionales que hoy promueven la ideología de género contradicen esas tesis. Por eso no son esas organizaciones, no son las instituciones, son las personas. Eso es donde tenemos que ir a hacer la batalla. Por cierto, olvidé decirlo, pero todos quienes quieran las láminas se las vamos a ofrecer con mucho gusto para que todos la puedan tener. Nada más tendrán que mandarme un mensaje a mi WhatsApp y con mucho gusto se las enviamos a su... Sí. Me preguntan si va a haber un tiempo para que, o si ahorita va a estar en el receso abierta la mesa. Sí, claro, sí. Por supuesto, traje 3 libros, ese que ya les mostré, de la historia de la Iglesia, que se llama Profesión de Fe en el Estado Laico Mexicano. Uno sobre qué es la ideología de género, el ABC,
dónde nació, a quién se le ocurrió, cómo es que ha tenido tanta potencia, cómo hemos llegado hasta hoy, qué está pasando. Es un libro introductorio, se llama Ideología de Género, el desafío. Y al final de la presentación les quiero hablar de Semillas de Vida, que es un libro que usamos para enseñar valores en escuelas públicas. No necesitan que los maestros sean cristianos o creyentes o nada, son maestros que sin ser creyentes enseñan principios bíblicos. Al final les voy a platicar cómo funciona, pero están a la venta. Cada libro tiene un costo de 200 pesos, excepto Semillas de Vida, que vale 300. Y ya me eché el comercial también, perdón. Pero sí, ahí va a estar a sus órdenes. Y también, hermano, no sé si puede hacer un comentario sobre la pregunta del hermano. Sí, si me permite hacer un comentario sobre la pregunta que hacía el hermano, que si hay opciones de cambio o algo así. Creo que en nuestra América Latina tenemos un ejemplo actual, no sé yo mucho de eso, pero parece que en Argentina decidieron tomar un cambio. En Argentina tenían un gobierno precisamente con valores antivida, con valores antifamilia, y tiene pocos meses que hay un nuevo presidente en Argentina que está retomando todos estos valores de la familia, valores bíblicos, ¿verdad? Sí. Entonces sí hay cambios de gobierno, sí, claro. Como también en América Latina ha habido cambios de gobierno en el otro sentido. Claro. Gracias. Está el caso de Guatemala, que era un país muy pro vida con el presidente Yamatei, y que ahora el nuevo presidente está cambiando las leyes pro vida para meter esta ideología de género. O el caso Bukele, o el que decía del presidente Milei, porque el presidente Fernández, el presidente anterior, estableció el tema del aborto de manera constitucional en Argentina, y ahorita se está negociando revertir esa ley. O la de educación, la famosa ESI, que es Educación Sexual Integral, ya está en revisión para revertirla. Sí, claro que se puede, claro que se puede. No sé si alguien más. No todos queremos café, ¿verdad? Ah, bueno, acá hay mi hermano, perdón, sí. Gracias. Nos vamos a tomar, creo que el tiempo del break para las preguntas, pero creo que son importantes. Sí. Usted mencionaba que como movimiento no promovían partidos políticos de trasfondo cristiano, o por lo menos eso entendí. Pero, ¿quiénes aprueban las leyes? Pues son los diputados que vienen de los partidos políticos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan viable sería? Porque usted mencionó al PES, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, tenemos nuestras opiniones al respecto. Yo creo que ellos... Habría que ver las plataformas, ¿no?, con las que se elaboran los partidos, pero no es una opción en los países que se habla de que son de derecha, pues son partidos políticos que tienen ese trasfondo. Entonces, por ejemplo, en México... Tenemos un problema. El único partido de derecha es Acción Nacional. Pero Acción Nacional tiene una Secretaría de Diversidad Sexual que establecieron desapareciendo la Secretaría de la Familia. Entonces yo le decía al señor Marco Cortés, que nos pidió apoyo, o sea, nada más vamos a hacer una cosa: desaparezcan la Secretaría de Diversidad Sexual, restablezcan la Secretaría de la Familia y entonces hablamos. Pero insisto, nosotros no vamos con partidos, porque nosotros no podemos tener negociaciones partidistas, pero sí personales con diputados. Y diputados que están en Morena, por ejemplo, han votado en contra de Morena y a favor de temas de vida, o por supuesto diputados del PRI, del PAN y del PT, y de Movimiento Ciudadano. Yo estoy sorprendidísimo porque muchos de los actuales diputados de Movimiento Ciudadano, que en su plataforma política promueve la ideología de género, cuando votan pro vida. Entonces no es con los partidos, es con las personas. Lo que nosotros hacemos es ir y convencer uno a uno. Tenemos un programa que se llama Adopta un Diputado. Entonces usted adopta un diputado y va y le lleva una Biblia
y luego va y le lleva una iniciativa de ley, y luego va y le lleva un libro, y luego va y le lleva una iniciativa, etcétera, y lo está cultivando. Y cuando llega el momento de votar por temas, ¿por qué nosotros no le pedimos que vote por temas políticos o económicos? Nuestro énfasis es vida, familia y libertades. Y cuando hablamos de libertades, muy enfáticamente es libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de que los padres tengan el derecho preferente de escoger la educación que reciban sus hijos, etcétera. Son las cosas que defendemos. Entonces, sobre eso se hace todo un trabajo previo y a la hora de votar tratamos de presionar para que voten por convicciones y no porque lo que les pidan o les ordenen sus partidos. Porque la disciplina partidista, también hay que decirlo, opera en esto. Hay muchas, sobre todo en estos primeros 100 días, muchos diputados votaron aún estando en contra de lo que votaban, y no se diga en el Senado, pero votaron porque así los mandaron a hacer. Y en estos temas está pasando lo mismo. Por eso es que nuestro trabajo tiene que ser muy persuasivo y personalizado. No es sencillo, pero eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hermanos, si les parece bien, tomamos un recesito para el café, para que sea pronto y regresemos. Y las personas que están en línea, no se retírense solo los que están en línea para también tomar cafecito en casa o en la oficina y puedan escuchar la segunda conferencia. Gracias, hermanos.